Bueno, muchas gracias por la asistencia a esta sesión de la primera jornada de la Feria Pulsar. Vamos a hablar sobre el 20% de la ley, la normativa que en estos días está cumpliendo 6 meses de aplicación desde su promulgación en abril pasado. Tiempo suficiente ya para dar una primera mirada retrospectiva, diría yo, a cómo ha sido el comportamiento y cómo se ha llevado a la práctica esta nueva normativa. Y para eso estamos con tanto gente de la música como gente de las radios en este panel para tener una conversación productiva e interesante hoy día sobre esto. Mi nombre es David Ponce, soy un periodista, les agradezco primero que todo la presencia acá, el interés por este tema. Y para empezar con las presentaciones vamos a estar, parto por el anfitrión de Pulsar, además, dueño de casa, en esta forma acá, Álvaro Scaramelli, presidente de la SCD, y bueno, se trata de hablar de música, autor, compositor, intérprete, músico, autor de una considerable cantidad de canciones, precisamente tiene que ver con el tema que hablamos hoy día, de tocar música chilena, o que hablaremos hoy día, tocar música chilena en radios, no solo música nueva, sino música de catálogo también, éxitos de los años 80, con el grupo Cinema como Locos Rayados, Tommy Jerry, En medio de este mundo, una carrera solista iniciada incluso a fines de los 80, Álvaro, con Déjenme, Eres tan diferente, Secretos develados, No estoy en París, Ramo de flores, Estrella pasajera, De arriba a los muros. Podría seguir, Bodeguero, Soy tal cual soy, en fin, muchas canciones. En rigor está interesante como esa perspectiva más allá de lo formal, como la perspectiva del oficio musical de Álvaro, para aportar también desde ese punto de vista del obrero de la música, ¿no? en esta conversación. Y tenemos a 3 representantes de radios. Tenemos a Pablo Medel, que es periodista y realizador del programa Escena Viva en la radio de la Universidad de Santiago, una radio, como su nombre lo indica, universitaria, y que es un súper ejemplo para ver cómo con esa espalda, ¿no?, privilegiada de tener una universidad como aval, es posible hacer un programa de radio como Escena Viva con mucha línea editorial dedicada a la música nueva, y hablaremos de la música emergente y de los ciertas dificultades que puede haber en definir esa categoría que está en la ley por lo demás. En ese sentido, Pablo es un aporte indispensable para ver ese y otros temas en esta conversación de hoy. Así que gracias, Pablo, por estar acá. Gracias. Tenemos a Jorge Méndez, director de Radio Carolina, una radio también de larga trayectoria en el dial FM chileno. En realidad se remonta como en los años 70, si es que no fines de los 60, y siempre identificada con un público juvenil. Por más cambios que haya tenido esa audiencia en todos estos años, ha sido ese como el sello de la radio desde los años, no sé, rockeros, coléricos de ese tiempo, pasando por los años 80, en fin, y que ha mantenido ese sello hasta ahora. Digamos que además es parte del grupo Dial, con emisoras como Duna, Beethoven, Cero, Radio Disney, Paula y la propia Carolina, asociado al grupo Copesa, así que un grupo importante también en la estructura de propiedad de la radio actual que tenemos en Chile. Y finalmente está Jaime Ahumada con nosotros, acá al centro de la mesa, que es gerente de nuevos negocios y comunicaciones corporativas en rigor no de cooperativas, sino de la Compañía Chilena de Comunicaciones, ¿no es verdad? Que incluye a Radio Cooperativa y a Radio Universo, otro importante también grupo radial activo, bueno, con radios como Cooperativa, que no requiere presentación, una radio fundamental en la historia de la radiotelefonía chilena desde sus inicios, albores en pleno siglo XX, inicios, y al mismo tiempo Universo, que es interesante esa dualidad porque es una radio mucho más segmentada, mucho más enfocada a un público específico, del cual también vamos a hablar en esta sesión. Y además tenemos el privilegio de tener con Jaime también acá al secretario general de la Archi y al integrante también del Consejo de la Música, así que son muchas las miradas con las que vamos a poder intercalar en esta conversación. Así que hechas las presentaciones, quisiera simplemente una pasada muy breve por lo que vamos a hablar puntualmente, que es la ley. En rigor, más que una ley, es un articulado breve que se introdujo en la ley 19.998, que es la ley de fomento a la música chilena, y es una ley, un articulado que fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música de raíz folclórica en la radiodifusión chilena. 4 puntos mínimos y entramos en materia. Acerca de la cuota de música chilena establecida, el texto establece que las radioemisoras en su programación diaria deberán emitir al menos una quinta parte, o sea, un 20% de música nacional. Sobre cómo será calculado ese porcentaje, establece que el porcentaje mínimo se contará del total de las canciones u obras musicales emitidas que constarán en la planilla de ejecución diaria elaborada por cada radio. Sobre los horarios, es una cosa también específica que establece, esta quinta parte de música estará distribuida durante la jornada diaria de transmisión de cada emisora, sin que se acumule más de la mitad del total de la emisión en horario nocturno. O sea, por lo menos la mitad de esta programación será emitida en horario diurno, que también es interesante como ciertos resquemores que había en su momento en el debate previo de que toda la música va a ser transmitida eventualmente en horarios de bajo rating, en fin. Sobre la difusión de los artistas emergentes locales, es interesante lo que establece también. De esta quinta parte de música chilena, a lo menos un 25% de ese 20% deberá estar destinado a composiciones o interpretaciones musicales emergentes. Cito textual. Esto nos va a permitir discutir un poco también más adelante. Entendiéndose por tales aquellas grabadas en fonogramas en los últimos 3 años contados desde la fecha de la emisión radial, o a composiciones o a interpretaciones de identificación regional o local de acuerdo al área de la concesión.
Y finalmente también hay un apartado respecto de la música indígena. Dice, de acuerdo con la ley, las emisoras podrán incluir en los programas de difusión de música u otras expresiones culturales de compositores, artistas o creadores indígenas, según lo establecido en la Ley de Protección, Fomento y Desarrollo Indígena. De modo que igual el articulado además considera un espacio para música andina, rapanui, mapuche y de otros pueblos que existan en el territorio. Hay varias cosas que pudiéramos hablar sobre este tema en particular, pero quisiera partir dándole la palabra a Álvaro para que desde el punto de vista del músico que veíamos hace un rato y también desde el punto de vista de la SCD nos contara cuál es su sensibilidad y cuál es tu impresión también de cómo han transcurrido estos primeros 6 meses de aplicación y de ejecución de esta normativa y con qué conclusiones podríamos empezar a conversar en este primer periodo ya de marcha real de la disposición legal. Si bien es cierto, todavía es pronto para hacer un análisis completo del impacto que va a tener esto en la industria y siempre hemos dicho que después de 2 años nosotros vamos a poder ver el impacto real del 20%, pero lo que podemos es tener una sensación térmica de lo que está pasando y efectivamente nosotros estamos contentos, estamos optimistas también. Contentos porque ya la música chilena suena en el ambiente, o sea, muchas personas lo comentan, muchos músicos se sienten agradecidos, los rankings, en las listas que nosotros tenemos, que son las mediciones que hacemos por un sistema que ya lo conversaremos, que es un sistema digital que está midiendo 300 radios online y sabemos exactamente lo que están tocando, a quién lo tocaron, cuándo lo tocaron y a quiénes están tocando. A través de esa medición nosotros podemos medir certeramente lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que artistas que antes no pertenecían a los listados o a los rankings de las 100 canciones más tocadas, hoy día hay muchísimos chilenos. Podemos ver que si el año pasado en los primeros listas que incluyen a los artistas extranjeros, las primeras 20 canciones más tocadas incluían solo 4 artistas chilenos de las 20 canciones más tocadas, con la puesta en marcha ya tenemos 13 canciones que pertenecen a artistas chilenos más tocados. Estamos hablando de todos los géneros de música, internacionales también. Y aún así, nuestros cálculos nos indican que todavía estamos a un 70% del cumplimiento de la ley. O sea, hay radios que no están cumpliendo todavía con la ordenanza y nosotros entendemos que las radios tienen que un periodo acomodarse y también acomodarse con nuestra información, que es la que manejamos nosotros en la SCD, de lo que estamos controlando. Y estamos ya en reuniones con los distintos directores de las radios para ir homologando repertorio en caso de que algunas radios estén tocando música chilena que nosotros no estamos reconociendo. Pero ese 65-70% de cumplimiento ya genera una atmósfera, un ambiente, y por eso estamos positivos y estamos optimistas, porque cuando esto llegue al 20% va a ser aún más esta sensación de música chilena. El porcentaje, cuando uno mide el porcentaje y dice cuánto se está tocando hoy día a octubre, se está tocando un 22% promedio de música chilena, 22%. Pero antes de la ley, el máximo que había alcanzado la música chilena era un 16% promedio. Si uno se deja llevar por los porcentajes, uno dice, bueno, avanzamos de un 16 a un 22, estamos hablando de 6%, no es nada. Uno dice, bueno, es muy poco. Y el problema es que no debe medirse la música chilena de acuerdo a ese porcentaje promedio, porque el gran valor es que muchas radios que nunca tocaron música chilena, o sea, pasaron de un 0 o de un 1% de música chilena a un 18 o un 20%. Y no son cualquier radio, son radios que pertenecen a consorcios muy importantes, que tienen antenas repetidoras en todo Chile, radios que tenían acostumbrada por años a una audiencia a que la música chilena no existía. O sea, para esos auditores que eran fieles auditores de radios que para ellos solo existe la música anglo, de pronto se han encontrado con música chilena. Y eso es educar de que la música chilena existe. Eso es algo que genera un cambio en la percepción del auditor y está siendo favorable hacia la música chilena desde nuestro punto de vista. Y por último, quisiera mencionar que la plataforma de la radio sigue siendo lejos la más importante para posicionar a un artista en lo que llamamos el ámbito masivo. O sea, un artista puede tener muchos seguidores y siempre pertenecer a una élite.
Y eso está muy bien. Existen las élites, existen los grupos que siguen a ciertos artistas a través de sus redes sociales, pero la radio le da a ese artista una categoría distinta. Y hasta el momento esa categoría distinta a muy pocos chilenos se le estaba dando. Hoy día esa categoría ya la están alcanzando muchos artistas. No quisiera poner nombres, pero voy a pedirle permiso a Jepe, por ejemplo, que si Jepe a lo mejor con el 20% hubiese sido siempre un muy buen artista, muy conocido, con muchos seguidores, pero siempre perteneciendo a una élite. Y hoy día se inscribe dentro de un nuevo paradigma para este tipo de músico, que es de un músico consagrado, un músico que es conocido transversalmente por gente que le puede gustar o no gustar, porque eso es lo que hace la radio. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona que no le gusta Arjona, que jamás compraría un disco de Arjona, y tú entrevistas a esa persona y le dices, ¿conoces esta canción, y le nombras 10 canciones y le cantas 10 canciones? Esa persona te va a decir, sí, yo identifico esas 10 canciones y las identifico como canciones de Arjona. Eso es real. Y eso es producto de la influencia que tiene la radio y la radiodifusión. Y eso es algo que nosotros creemos que va a ser muy positivo para muchos artistas que van a poder cruzar esa barrera del nicho para pasar a la masividad. Gracias, Álvaro. Ya empezaba Álvaro a hablar de cifras, de hecho, además que está muy interesante porque contamos como aval con las cifras que tiene la SCD, este sistema de medición aplicado a 300 emisoras locales con sus estaciones repetidoras, además, que es un dato invaluable para saber, digamos, a qué tenernos y tener un retrato, una foto bastante fiel de qué música se está transmitiendo y en qué emisoras. Quisiera partir en el caso de la Radio Universidad de Santiago, por el ejemplo de Escena Viva, que, de acuerdo con estas cifras, es una de las que más transmite música chilena, digamos. Siempre está sobre el 70% antes o después de la ley. Incluso, citando un par de datos solamente, en marzo y abril de este año, la radio de los H transmitió un 71 y un 76% de música chilena, por ejemplo. Luego un 73, un 72, un 70, incluso pareciera manejarse como con independencia del inicio de esta normativa, y ya es una cantidad de verdad cuantiosa de música chilena la que se está remitiendo en esa emisora. Quisiera partir por la experiencia que nos pueda contar Pablo al respecto, tanto en la radio como en el programa en particular de Escena Viva. ¿Cómo ha sido para ti la puesta en escena o la puesta en práctica de esta normativa? ¿O un poco vino a reforzar algo que ustedes ya estaban haciendo con antelación a lo mejor? ¿Cómo lo has visto? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. La experiencia ha sido positiva en el sentido de que nosotros veníamos trabajando con la música chilena antes de que saliera la ley. Sin embargo, apenas empezó el debate respecto al porcentaje de música chilena y la presencia de música chilena en el dial, apoyamos completamente, adherimos completamente, pero también partiendo de la premisa que somos una radio pública, estatal, una radio universitaria y una radio que también ha sido ejemplo para otras radios universitarias en el país. Me sorprendió gratamente también que dentro de los porcentajes más altos de difusión de música chilena esté la Universidad de Talca, por ejemplo, que es una universidad que tiene señal AM, que cuenta con el 76,8%, y también la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, que está llegando ya al 69%, sí. Solo por nombrar dos radios importantes de dos ciudades importantes de Chile. Y nosotros nos comprometimos con la música chilena en el sentido de tratar de dar un poco vuelta el debate respecto a la presencia de los chilenos si se quiere, en términos culturales, en Chile. Nosotros dijimos, bueno, si el espacio está, nosotros se lo podemos dar. Abramos las puertas, hagamos un esfuerzo, comprometámonos con la música chilena, postulamos a fondos, afortunadamente nos ganamos los fondos, tuvimos el presupuesto para poder hacerlo y nos embarcamos en hacer el programa llamado Escena Viva, que comenzó el año 2014, este es nuestro segundo año y tiene muchas buenas noticias, digamos, porcentajes que nos dicen que vamos por el camino correcto. Y como decía David, también fuertemente con la presencia de músicos emergentes, que son finalmente los que menos cabida tienen dentro del dial, y eso es entendible, ¿no es cierto? Porque la radio es un medio de compañía, pero también es un medio de costumbre. La gente se acostumbra a ciertos artistas y bueno, los pide, los escucha y los vuelve a escuchar, y eso es así, eso es un juicio de realidad. Entonces introducir música nueva es un largo proceso, pero alguien tiene que hacerlo y nosotros nos hicimos cargo de eso y nos pusimos el desafío de poder hacer un programa como el nuestro, ¿no? Que se llama
Escena Viva. ¿Es el tuyo? Es. ¿Este? Entonces les quiero mostrar algunas cifras. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 181 sesiones. Significa que son bandas y solistas que fueron parte de la Escena Viva. Entre ellos, solo por nombrar algunos, Mama Soul, Movimiento Original, Me Llamo Sebastián, Portugal, Mojitas Muertas, MC Villeta, Fármacos, Prefiero Fernández, y también gente como del hip hop, como Ordatoj, de la cumbia, como Juan Ayala, bien diverso en términos de el abanico de posibilidades. Pascur también estuvo junto a nosotros el año pasado. Entre bandas y solistas, 104 fueron solistas y 77 bandas. Ese es el porcentaje que sacamos del final del año pasado. Bandas ya consagradas como la banda Conmoción, que tiene su público, ¿no es cierto?, que llena la fonda permanente cada vez que va, ustedes la conocen, me imagino. Una banda que lleva mucha gente, que tiene mucho arrastre. Pero también gente clásica, como la orquesta Wambalí, con 12 músicos en un estudio. Realmente fue impresionante. Estuvimos todo el día haciendo ese programa. De verdad que fue un desafío mayor. Así que bueno, pero lo hicimos. Tuvimos a la orquesta Wambalí Junior interpretando sus clásicos en nuestra radio. Emergentes y consagrados, bueno, también es casi el porcentaje 88-93, 88 consagrados, 93 emergentes. Es como la tónica, 50 y 50 si se quiere, 51-49 son los porcentajes. Sinergia, banda también muy conocida, y gente emergente como Amarga Amarga, que es un grupo de Viña del Mar que está recién saliendo del colegio y que tiene su primer disco y lo quiso ir a mostrar a nuestro programa. Dano Stern, entre los solistas más conocidos, también estuvo con nosotros. Nico Carreño, que es un chico que recién está estudiando música, que también le dimos la ocasión de poder mostrar su repertorio, solo guitarra, muy bonito su trabajo. Los lugares de procedencia también es muy importante porque a pesar de que tenemos un compromiso con la música chilena, también estamos tratando de hacer puentes con artistas que vengan de Latinoamérica y que tampoco tienen real cabida, digamos, en la escena nacional y tampoco en radio, de artistas, digamos, que tienen más raíz folclórica o de fusión folclórica y que también han sido parte de nuestro programa. 83% de chilenos, también, si me acerco un poco, espérenme, 14% de extranjeros y, bueno, el otro porcentaje justamente es 4. de internacionales. Bueno, Juanjo Montesinos de región también, de Temuco, Jules Smith de Concepción, por nombrar solo algunos. Otro esfuerzo que también tenemos el compromiso de tratar de traer gente que es de regiones a tocar a una radio a Santiago. Son muchas las dificultades en términos del backline, amplificadores, batería, que efectivamente son lo que cuesta traer, digamos, como instrumento. Y bueno, en el transcurso de este año también hemos podido equipar en nuestro estudio de eso, así que estamos muy contentos de que se sumen más gente de regiones a tocar acá en Santiago en una radio y que tengan la posibilidad de mostrar su música. Marta Gómez, como les conversaba, visita internacional de Colombia, que estuvo también junto a nosotros. Realizamos 2 ciclos. Lo que sucede es lo siguiente, está la cantidad de bandas emergentes y de solistas emergentes que llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a tener que ver la forma de que esto sea lo más transparente posible. Entonces recurrimos a una convocatoria donde liberamos ciertas bases. Las bases también dan la posibilidad de participar en proyectos y los proyectos concursan y quedan, digamos, los seleccionados. En la primera convocatoria llegaron 109 postulantes y 12 bandas seleccionadas fueron entre julio y septiembre. La segunda llegaron 119, las mismas 12 bandas seleccionadas en noviembre y diciembre. Ahora, ¿qué significa eso? No significa que finalmente los que no quedaron no vayan a tocar. Significa que tenemos que tener algún tipo de fórmula, de modo, de metodología, como para poder canalizar esto, porque realmente es impresionante la cantidad de bandas y solistas que en este momento quieren mostrar su música. Sesiones en vivo y grabadas, algunas, como les contaba, por posibilidades técnicas no se pudieron hacer en vivo y las tuvimos que grabar. El 95 fueron en vivo y 86 fueron grabadas.
El timing es bastante, por si acaso alguna otra radio se quiere interesar en hacer el formato, 1 hora y media de montaje, la prueba de sonido dura 1 hora, el programa al aire dura 1 hora, desmontaje 1 hora aproximadamente, 4 horas y media es lo que lleva cada día hacer el programa Escena Viva. Todos los días, de lunes a viernes. Interacciones en redes sociales, por supuesto, siempre es importante en estos tiempos. Al año pasado teníamos 2.740 amigos en Facebook, o seguidores, o fanpage, no sé cómo será. Bueno, Twitter, 1.186, Instagram, 232, estábamos recién comenzando, ahora tenemos mucho más, habría que actualizar un poco esos datos. Y también ir siguiendo, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, cuáles son los intereses de los auditores, porque efectivamente los músicos necesitan un feedback, y este feedback es bueno tenerlo al momento de poder mostrar su música. Aparte de la grabación que realizamos en audio, tenemos la ocasión también de tener un equipo de audiovisualistas grabando videos, y esos videos finalmente se suben a un canal de YouTube que les sirve a los artistas para poder seguir promocionando a través de sus redes sociales, sus plataformas de difusión, también lo que hicieron en el programa. Los más vistos, bueno, entre ellos Hace Falsos, UPA, Denver, Chinoy, Denise, Elizabeth Morris, por nombrar solamente algunos, en una fotografía que sacamos en un momento de los más visitados. Esto va cambiando, sin duda. Y bueno, también vimos lo que están haciendo otras radios, por ejemplo, la radio Rock and Pop tiene algo muy similar que se llama Plan Maestro, que son sesiones también que han hecho durante el año pasado, este año también siguen haciéndolo. Fox Sport Radio, que finalmente la 1 a esa hora está transmitiendo, a las 7 de la tarde está transmitiendo Fox Sport. Fue una brecha ahí que nosotros encontramos, una oportunidad para poder también posicionarnos con nuestro programa. Y Viva Chile Mierda de Radio La Clave, que es una radio que también está introduciendo fuertemente la música chilena y lo hace a través de sus programas como ese. Bueno, esas son las estadísticas consolidadas de Escena Viva 2014. Tenemos que ver, este año también seguimos trabajando. Y más que nada decir que estamos muy conformes con el resultado del trabajo que hemos realizado. También el compromiso es que los músicos que están sonando en el programa luego queden en la parrilla de la radio, también como parte de la programación habitual. Así que es un compromiso de larga data y finalmente nos ha dado muy buenos resultados y hemos logrado el posicionamiento que andábamos buscando como radio comprometida con la música chilena. Gracias, Pablo. Me quedo con un dato que mencionaste al comienzo. Efectivamente, la Universidad de Santiago está eran datos de septiembre los que dabas. Tiene un 76% de música chilena. Mencionaste también la Universidad de Talca, que tiene un 76,8%, y la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, que tiene un 69,2%. La mayor es la Radio 1, por cierto, con 93,9%, pero 3 de las 4 radios que tienen más música chilena son efectivamente radios universitarias, que me parece un dato interesante para tener en cuenta, porque es un aval súper valioso también a la hora de tener las espaldas para tener una línea editorial como esa, ¿no? Y por eso me interesaba dar la palabra ahora a Jorge, porque efectivamente en el caso de Carolina no existe una institución como esa, digamos, más bien es el... ya, claro. Y me preguntaba, quería hacer un poco ese contraste con cómo ha sido para ti esta experiencia en estos 6 meses, digamos, de incorporación de la cuota de música chilena. ¿Cómo lo has vivido y qué dificultades a lo mejor y qué oportunidades también has visto en esta nueva normativa? ¿Cómo lo han implementado? A ver, déjame ver ahí, déjame ver acá. Bueno, una de las cosas importantes que hemos tomado en consideración es saber cuál es el fin y a qué lectura le damos a lo que significa el 20% de la música chilena. Y la radio en sí ha trabajado en la búsqueda, básicamente en lo que significa ser una ventana para los músicos que buscan mostrarse, para mostrar sus creaciones. Y aquí viene un tema importante, que es en el estilo que la radio tiene. Nosotros decidimos no incrustar música que no tuviese que ver con el estilo de la radio. Yo creo que los músicos en sí, lo conversaba hace un rato, deben tener claro dónde se va a emitir la música que hacen. Porque si a las radios se les pide que emitan una canción que no tiene que ver con el estilo editorial de la radio,
Yo también podría pedirle a un músico, ¿sabes qué? Si tú haces rock, necesito que toques canciones como Justin Bieber. El músico me va a decir, lo más seguro, no, porque no es mi estilo. Lo mismo pasa con las radios. Cada radio tiene su estilo y busca su estilo. Estoy hablando de la radio en general y cada una de las radios. No estoy hablando de programas específicos como lo que se habló recién, sino que en general de lo que son las radios. Aquí quedé al revés. Esto fue un desafío absoluto para la radio en no perder nuestra línea editorial, como se lo mencionaba. Se buscaron grupos alternativos a lo conocido, grupos que necesariamente no estaban dentro de lo que es lo más popular y conocido de la música chilena en sí. Chile cuenta con artistas relacionados con la línea editorial de Radio Carolina, la cual se denomina Electro Latino, una gran variedad de músicos, pero hay que encontrarlos. Y en Chile existen, y existen muchos. Este estilo de Radio Carolina ha significado que para nosotros es una gran tarea y muy difícil tarea cumplir con la norma. Sería muy fácil cambiar el estilo de la radio y empezar a cualquiera de los artistas que en sí existen, que toda la gente conoce, pero la radio cambia su estilo. Vuelvo a lo que significaba lo de un artista que tenía que cambiar su estilo para poder estar funcionando en alguna parte. Todo esto, el llegar a conseguir nuevos artistas, fue una búsqueda que se realizó entre los productores que sonaban antes en la radio para que ellos nos ayudaran a buscar nuevos talentos, nuevas fórmulas. El tocar artistas del rubro lleva a que otros artistas, otros músicos se sientan identificados y de esta forma se animen a mandar su material. Esto implica a que el rango de músicos chilenos relacionados con la línea editorial de la radio va aumentando, vamos descubriendo, vamos entregando nuevas alternativas. La música chilena en sí va tomando otro rumbo, va tomando otra forma de ser. Y esto tiene que ver con que cada una de esas composiciones musicales, letras, tienen que cumplir con determinadas normas de calidad. ¿Por qué esas normas de calidad? Porque hay que mantener los márgenes del editorial. Y esta fue una decisión, como se los mencioné, que fue muy importante, inquebrantable para la radio. Entonces, nuestra tarea como tal de cumplir tenía que ver con investigar, tenía que ver con buscar, tenía que ver con tratar de llevar estas nuevas bandas, estos nuevos jóvenes, estos nuevos intérpretes a ser parte de la radio. Y la radio en general tuvo una apertura y un direccionamiento hacia los músicos para que pudiesen estar en las parrillas de la radio. Y esto implicaba enseñarles ciertas cosas, como por ejemplo, que grabado de tal o cual forma no lo podíamos poner delante o detrás de otro artista que lo hacía él pasar a ser menos. Los direccionamientos que nosotros les dimos junto con los productores que trabajan asociados a la radio hicieron que muchos artistas que tenían trabajos que para ellos eran finalizados y para nosotros eran maquetas, lograron terminar trabajando y entregando productos que a la vez pudiesen ser integrados en la radio y pudiesen sonar como si fueran igual a todas las demás bandas que suenan en la radio. Chile no solo tiene rock, pop y folclore. Si buscamos, encontramos nuevas tendencias. Y estas nuevas tendencias, que hace bastante tiempo que se vienen manifestando, hacen que la ley del 20% de la música chilena para ser emitida en radios requiere ayudar más a la preparación de las bandas y solistas. No queremos caer en un grupo pequeño que siempre está sonando. Queremos abrir las puertas, queremos que las ventanas, las puertas, cualquier lugar pudiese servir para que la gente y los músicos pudiesen entrar, mientras sean parte de la línea editorial. Mientras en una radio de rock o una radio de balada tengan que ver con la línea editorial. Y eso es muy importante para todos. Aquí cabe destacar que desde el colegio se debe enseñar más que las notas musicales. Apoyar el desarrollo de las aptitudes de los estudiantes, motivarlos
acercarse a ellos y apoyarlos en la creación de bandas, solistas. Esto se hace al igual que la búsqueda de un futbolista, que fue la tarea que nosotros realizamos y seguimos realizando. Dar acceso a la tecnología en forma directa. Traer a Chile productores que trabajen con ellos. Apoyo en la masterización de las canciones para no sonar menores que las bandas que están sonando dentro de la radio, y que Chile en el fondo tenga un logro musical. Radio Carolina ha trabajado en la búsqueda para hacer una ventana, como se los había mencionado, y me gustaría mostrarles parte de este trabajo que corresponde a lo que hemos realizado en la radio. Cualquier persona que escucha un solista como este podría pensar que es anglo. Él es Andrés y es de Concepción. También se compara esta canción con lo que pudiese ser una banda extranjera. Estamos hablando de 8 músicos chilenos. Otro solista chileno que también suena como si estuviéramos hablando de cualquier canción, cualquier músico que llega en forma foránea a Chile, pero son chilenos. Esto es parte de esta búsqueda. Esto es parte de tratar de aprovechar al máximo lo que significa una ley que en el fondo ayuda. Marco Hinojosa, que suena también y que suena en canales como HTV, como MTV Latino, también es un músico chileno que es un DJ que canta. Me hiciste ver que podía ser. Hoy estoy ready, ella me espera. Esta canción podría sonar como cualquier intérprete que viene de Puerto Rico, y él es de Punta Arenas y fue parte de esta búsqueda. De una noche olvidada. Otra canción que suena bastante y que también tiene que ver con ciertos sonidos que corresponden a esto que denominamos de electro latino, que por un lado tiene como un exponente lo que es el reggaetón y por el otro lado lo que es la música electrónica. Si buscamos algunos referentes del extranjero, por un lado decimos que es Daddy Yankee, por el otro lado hablamos de David Guetta. Pero todo lo que se está presentando aquí corresponde a bandas que nosotros hemos buscado y que nosotros hemos encontrado para ser parte y para tener este gran impulso que fue el decir, ¿sabes qué? Tenemos que tocar un 20% de música chilena. También hemos redescubierto a muchos artistas. También hemos puesto muchos artistas sonando. Muchos artistas que en más de alguna ocasión, que no era esta, golpearon la puerta y no tenían que ver con la línea editorial. Se les pidió que trabajaran de acuerdo a la línea editorial de la radio y ese trabajo llevó a que ellos sonaran. En resumen, lo que corresponde al 20% de la música chilena, lo que está dando es una gran ventana que significa el que la música chilena en lo general puede hacer un aporte. Lo que nosotros buscamos con los tipos de música que hemos encontrado es que los artistas logren proyectarse fuera de Chile, que los artistas en sí pudiesen tener una buena promoción, que se acerquen a los grupos que unen artistas, llámese ahora discográficas, siendo que no son discos propiamente tal, son archivos, pero que su promoción ayude a que se conozcan, que su promoción ayude a que sus imágenes sean buenas, a que alguien pudiese tener el ojo de darse cuenta si el audio o lo que están trabajando es un aporte o no es un aporte. Para nosotros ha sido una tarea muy difícil,
pero creo que estamos haciendo un aporte de esta forma porque hemos descubierto y hemos analizado desde otra perspectiva lo que significa el 20% de la música chilena y que estoy en absoluto acuerdo que esto se haga. Hace muchos años atrás, cuando yo fui director de la Radio Cero, creé un programa que se llamaba Cuerdas Locales y que la gracia de ese programa era que durante 2 horas se tocaban solamente bandas nacionales. En el fondo, insisto, la música chilena hay que buscarla y hay que salir a buscarla. Es como los futbolistas, reitero. Hay muchos chicos que están en Puente Alto, que están en algunas poblaciones que hacen música muy buena, pero no tienen los recursos ni tienen la enseñanza para poder seguir adelante con esta música. Por eso insisto, desde el colegio, no solo aprender las notas musicales, escarbarlos y hacerlos trabajar. 20% es para seguir adelante y es para seguir buscando. Y es para que sigamos sonando, al igual como la música cuando se mencionaba recién, que son de característica anglo. ¿Por qué los chilenos no podemos sonar igual, siendo que ya hay algunas muestras? Gracias. Gracias, Jorge Méndez. Sí, Cuerdas Locales, me acuerdo, eso en Radio Cero, conducido por Paula Hinojosa, era, ¿no? Música en tu lengua, creo que era el eslogan de ese programa. Me acuerdo perfecto, sí. Rescato 2 cosas de la interesantísima exposición. Una, el diálogo que se establece entre una radio y los artistas, ¿no? Un diálogo bastante directo, como en términos de producción, de que necesitas mejorar el estándar de producción a lo mejor para que suene en la radio y esté equivalente a la música de producción internacional. Es súper auspicioso y saludable que se produzca ese intercambio que finalmente enriquece la calidad sonora de la producción. Y además, sobre todo, me parece que esto es una súper muestra de que no es, digamos, desmitifica el hecho de que no hay música chilena. Para cualquier repertorio, para cualquier género, es posible encontrar música chilena, como lo hace Pablo, como lo hace Jorge, tratándose de la línea editorial y sin tener que traicionar la línea editorial de la radio, de una radio determinada. Me parece que esto es una evidencia masiva al respecto, en particular sobre la música electrolatina, de la cual nos llevamos un compilado perfecto acá con la exposición de Jorge. Gracias. Y quisiera dar la palabra finalmente a Jaime antes de luego entrar en una discusión, en una conversación más libre sobre el 20%. Es interesante, lo decía, porque Jaime viene casi en una triple condición acá, representando a Radio Cooperativa o a la Compañía Chilena de Comunicaciones, pero también a la Archi y también al Consejo de la Música. Así que te da una mirada bastante como panorámica y global de lo que estamos conversando, ¿no, Jaime? Sí, bueno, yo voy a... Lo primero que quiero hacer es darle una mirada bastante general al tema, sin dejar de hablar un poco de lo que hacemos nosotros en Cooperativa y en Universo hoy día para cumplir la ley, y también sin dejar de hablar de lo que estoy hoy día como en mi rol de consejero de la música del Consejo Nacional de la Cultura. Agradezco a la SCD la invitación, en la persona de Álvaro y de Juan Antonio Durán, dado que sabemos que tuvimos una discusión y con posiciones bien encontradas durante la discusión de esta ley. Entonces, yo creo que es muy importante para este debate que haya una posición diferente respecto de la ley del 20%, y en este caso me toca a mí representarla. Lo primero que quiero hacer es poner un contexto un poco dónde estamos parados hoy en la industria radial, qué es lo que es la industria radial hoy día. Muy rápidamente, hoy día nosotros estamos enfrentados a una industria radial que es bastante fuerte, que es diversa y que es muy heterogénea. Hoy día las radios, sin lugar a dudas, son el medio de comunicación más heterogéneo que hay en Chile, desde toda perspectiva, es decir, desde la propiedad, desde las perspectivas políticas, desde las perspectivas religiosas, desde la perspectiva etaria, desde la perspectiva que ustedes quieran mirarlo, la radio es lo más heterogéneo que hay. Hoy hay aproximadamente 2.000 concesiones radiales, un poco más, radios comerciales. Existen más de 20 millones de aparatos de radio aproximadamente. Un dato que la verdad, que a pesar de que llevo casi 20 años trabajando en radio, me costó bastante encontrarlo, porque hay muchas opiniones diversas de cantidad de aparatos de radio que hay, o cantidad de elementos que hoy día sirven para escuchar radio. El computador, los iPhone, celulares, smartphone, el mismo aparato de radio, el automóvil, etcétera. Pero aprox se supone que hay 20 millones de aparatos a través de los cuales nosotros escuchamos radio. Otro dato que es significativo es que cada persona hoy día en Chile escucha entre 3 y 6 radios distintas. ¿Ya? Hay estudios que dicen que son máximo 3 y otros que dicen que hay 6 radios. Es decir, cada uno de nosotros estaría zapeando, haciendo zapping y escuchando por lo menos 6 radios distintas. El mercado de la radio hoy día
tiene también un alto crecimiento y la incorporación ya hace varios años de las radios online. Ya hay muchas radios online y hay un alto crecimiento de esas radios online en los últimos años. Los últimos 2-3 años se ha disparado el crecimiento de esas radios online. Y por otro lado, el mercado digital nos ha obligado a diferenciarnos a las radios tradicionales o a las radios comerciales, las radios de frecuencia modulada, a diferenciarnos un poco del mercado digital y de lo que están haciendo hoy día las radios online y de lo que está pasando también, que hoy día cada uno de nosotros puede construir muy fácilmente una propia radio a través de Spotify o cualquier otra aplicación. Y esa diferenciación viene básicamente porque la gran mayoría de la radio hoy día está privilegiando los contenidos hablados por sobre los contenidos musicales, independiente que sean radios musicales o no. Hay mucha más cantidad de contenidos hablados que las que había hace 40 años, por lo menos, en la radio. Y esto tiene que ver básicamente con la irrupción de los medios digitales que permiten que cada uno escuche la música que quiere a través de sus propios dispositivos. Y por otro lado, finalmente, la radio hoy es el medio de comunicación más confiable y creíble. Hay muchos estudios de todos los últimos años. Yo traje solo una lámina que muestra el estudio que sacó la Universidad de Diego Portales hace 2 semanas atrás, donde pone a la radio en la más alto índice de confianza en las instituciones, comparándola con Carabineros, Fuerza Armada, Municipalidad, etc. ¿Ya? Es decir, la gente cree mucho a los contenidos radiales. ¿Ya? Y básicamente esa confianza está dada por la credibilidad. Bueno, yendo al fondo del tema, ¿qué ha pasado en estos 6 meses? El título de la reflexión que nos invitan. Estos primeros 6 meses con la aplicación de la ley del 20%. Bueno, las radios debemos y estamos cumpliendo la ley, eso es lo primero. Aquí me pongo el sombrero a Archi. La Archi lo primero que hizo, apenas se promulgó la ley el 10 de abril y se publicó después, una semana después en el diario oficial, fue instar a las radios, a todas las radios que cumplieran la ley. Y además informando respecto de ciertos aspectos pequeñitos que tenían que ver con definiciones o cosas que las radios no entendían y que todavía no entienden. Y aquí me sumo un poco a lo que decía Álvaro, que mencionaba que esto va a ser un proceso, porque hay radios, hoy día estamos acá, Radio Carolina, Radio USACH, Radio Cooperativa y Universo, que son las radios que yo represento, pero hay más de 2.000 radios en Chile y algunas que están en localidades muy apartadas y que de verdad uno dice, ¿cómo no van a saber que se promulgó una ley? Y efectivamente a mí me tocó estar en una radio en el sur de Chile que 2 meses después no tenía idea que se había promulgado la ley. Bueno, ¿qué hemos hecho? Jorge ya dio un ejemplo, hemos adaptado nuestras programaciones, hemos adaptado estructuras, hemos inventado procesos. Yo realmente encuentro impresionante lo que ha hecho Radio Carolina en términos de cómo ha adaptado su programación para cumplir la ley del 20%. Nosotros como cooperativa, como compañía chilena de comunicaciones, Radio Cooperativa y Radio Universo, hemos hecho lo mismo, hemos tenido que adaptar estructura, adaptar procesos, incorporar gente en algunos casos, pero esto ha sido una labor que nos da distintos escenarios, algunos con mayor y otros con menor dificultad. En el caso de Radio Cooperativa, nosotros siempre hemos oscilado entre un 30 y un 40% de música chilena que hemos emitido históricamente. No la hemos emitido porque queremos emitir un 40% de música chilena, porque nuestro programador musical no le mira el carnet de identidad y no mira el origen de la música al programarla. Simplemente la hemos emitido durante los últimos 30 años y durante estos 6 meses, porque básicamente es nuestra vocación de incorporar en nuestra programación música chilena y además consideramos que la hay y hay de mucha calidad. Pero, sin embargo, también hay radios que han tenido mayor dificultad, como Carolina, como Radio Universo, que es una radio que está definida desde su inicio como una radio de música de nicho, que toca música con una sonoridad de los años 80, una radio que le costó mucho incorporarse a la ley del 20%. Tocábamos nosotros un 5% de música chilena, básicamente un catálogo que estaba rondando entre el año 82-83 hasta el año 91-92, catálogo que, no obstante, que si bien en esa época fue muy rico en términos de rock pop, que es la línea musical
que nosotros tocamos, no habían elementos o no habían temas musicales de tanta calidad como para poder llegar al 20% y ponerlo dentro de un mismo estándar de la programación que tenía Universo. ¿Qué hicimos? Bueno, incorporamos elementos programáticos que nos hicieron abrir la programación hacia música chilena más actual. Es decir, en el caso concreto de Radio Universo tuvo que abrir su línea editorial de música de los 80 porque no tenía catálogo para poder continuar solo con música de los 80 digamos, con su programación. Es decir, Radio Universo perdió la línea editorial. Sin embargo, fuimos, y así lo reconocen también los estudios que hay, fuimos la primera radio en subir nuestro índice de audiencia, perdón, nuestro índice de emisión de música chilena, porque estábamos evidentemente preparados para hacerlo. Principales dificultades, la verdad que son muchísimas. ¿Cuáles son las principales dificultades que nosotros como ARCHI, como Asociación de Radiodifusores de Chile, hemos recogido a lo largo de todo Chile? Bueno, catálogo insuficiente, lo que le pasó a Radio Universo. Poco catálogo en algunos nichos. Hay bastantes nichos, hay música jazz, música dirigida al adulto mayor, música rock, música... Hay catálogos insuficientes. Y esto se ve reflejado mucho en algunas radioemisoras locales cuyos contenidos son locales y que la música, por tanto, también es local y han tenido bastante dificultad en incorporar sobre todo a los artistas emergentes. ¿Ya? Uno diría, pero ¿por qué van a tener dificultades? En todas partes hay artistas, en todo Chile. Sobre todo los artistas, yo tengo muchos amigos artistas y me dicen, oye, pero en todo Chile hay artistas emergentes. ¿Cómo que...? Sí, pero también, y aquí comienzo a entrar en el punto central de por qué yo particularmente y por qué Archi está contra la ley del 20% y estuvo contra la ley, porque efectivamente esta ley apunta a solo una parte del proceso de la cadena productiva, no apunta a todo el proceso. Y en este caso concreto de los artistas emergentes regionales, nos encontramos con que no hay grabaciones de calidad, no hay recursos para que los artistas chilenos puedan grabar temas de calidad, que lo puedan tener al nivel de una grabación que pueda ser emitida a través de una radio profesional. Otras dificultades tienen que ver, bueno, calidad técnica, definiciones de la ley que son muy confusas. Llegan una cantidad de situaciones que nos preguntan de radiodifusores de regiones, que es increíble. Le comentaba a David afuera que me hicieron una consulta en alguna oportunidad, producto de estas definiciones ambiguas que tiene la ley. Me decían, ¿qué es una radio que está ubicada en la Patagonia de Chile, en la 11ª región? Me decían, mira, tengo un tema musical que fue grabado en Chile, pero son 3 argentinos y perdón, al revés, fue grabado en Argentina y son 3 argentinos y un chileno. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la nacionalidad del tema? ¿A dónde nos vamos? ¿Nos vamos a dónde se grabó el tema? ¿Nos grabamos cuántos músicos? ¿Nos vamos a quién canta? Bueno, por si ustedes no saben, las 2 definiciones básicas de esta ley son malas, están mal hechas, están mal planteadas. La primera es que dice que la música chilena es cualquier obra compuesta o interpretada por un chileno. ¿Y por qué esa formulación y definición de música chilena nosotros pensamos que es mala? Y es mala porque no apunta al meollo del problema que debiera apuntar la ley de la música chilena, que es a resguardar el patrimonio. Cuando nosotros, respetando mucho lo que hace Radio Carolina, cuando ponemos un artista chileno que canta en inglés, no estamos resguardando el patrimonio de Chile. Entonces nosotros consideramos que desde esa perspectiva ya la ley parte mal, desde esa definición. Después tenemos la definición de los artistas emergentes. ¿Cuándo un artista es emergente? Según la ley. La ley dice que un artista emergente, es todo artista emergente el que tiene grabaciones de los 3 últimos años hacia atrás, digamos, a partir de hoy día hacia atrás, los 3 últimos años. Y eso implica que cualquier artista que edite o grabe un disco en los últimos 3 años pasa a ser emergente. Evidentemente que eso... Todos entendemos cuáles son los artistas emergentes y nosotros, por lo menos en la Compañía Chilena de Comunicaciones, lo hemos entendido así. Y de hecho, incluso en la Radio Universo hemos incorporado artistas que realmente son emergentes y que tienen poco tiempo de carrera. Pero la ley en sus definiciones, esto es solo para ejemplificar
¿Por qué consideramos que esta es una mala ley? También un mito al que quería referirme tiene que ver con la audiencia. ¿Ya? Aquí hay un mito que también yo me hago cargo como Archi y como radio. Nosotros pensábamos que en algún momento esta ley podría generar algún cambio en la audiencia. No ha pasado nada. ¿Ya? Este es el ranking que se hace en la ciudad de Santiago, lo hace la empresa Ipsos, que es el ranking validado por toda la industria, de los últimos 6 meses. ¿Ya? El estudio de audiencia radio son informes cuatrimestrales. Estos son los 6 últimos informes, que va de enero a abril y termina con junio y septiembre. Como ustedes pueden ver, los 6 primeros lugares de audiencia radial no han variado en nada. El lugar 7, 8 y 9 son las mismas radios que han ido cambiando de lugar, y el lugar 10 está la Radio Futuro, que también se ha mantenido. Pero aquí hay también una desmitificación, es decir, la ley del 20% no ha provocado ni a favor ni en contra que aumente la audiencia de la radio ni que disminuya. La verdad que no hay, o por lo menos no hay ningún indicio de ningún estudio que pueda decir lo contrario. ¿Es una ley exitosa o efectiva? Bueno, el resultado de septiembre del 2015, el que tengo yo por lo menos, que es el que salió publicado en el diario El Mercurio a fines de octubre, dice que en septiembre fue un 28,3%. Yo considero que esa cifra es bastante alta y podríamos decir que es exitosa. Sin embargo, los 4 meses anteriores, entre mayo y agosto, oscila entre el 20 y el 21%. Según lo que decía Álvaro, en octubre está en el 22%. Bueno, lo que está ocurriendo es lo que nosotros como Archi vislumbramos. Si bien concuerdo con lo que dice Álvaro, que esto es un proceso que va a durar bastante tiempo, por lo menos 2 años, nosotros lo que vislumbramos es que con esta ley, desgraciadamente, porque yo soy pro música chilena y la Archi somos pro música chilena, desgraciadamente esto va a estancar la música chilena, va a estancar el promedio en el 20%, alrededor del 20%. Podríamos llegar al 25%, pero nuestra perspectiva es que va a andar por el 25%, no más de eso. Hay montones de razones para decirlo, ya lo decía Álvaro. Aquí los músicos independientes no registran su música, por tanto, las mediciones dicen que hay radios que, lo que decía Álvaro, perdón, era que el 30%, si no me equivoco, no está cumpliendo, ¿o era al revés? ¿Tú mencionaste un 30 no está cumpliendo. O sea, el 30 no está cumpliendo. Todavía no llega al 20. Van en el 18, claro. 15, por ahí. Claro. Efectivamente, hay muchas razones, como se las mencionaba, que pueden hacer que no lleguen al 20. Pero también hay muchas otras radios que sí están cumpliendo, pero tocan a muchos músicos que son independientes y que no tienen su música registrada. Otra reflexión, podríamos llamarla así, que para evaluar si esto es una ley exitosa efectiva. La verdad es que en las radios están sonando los mismos músicos de siempre en su gran mayoría. ¿Ya? No obstante el esfuerzo que hay por incorporar artistas emergentes, hoy día suenan los mismos de siempre. Por más que uno intente instar, promover a ciertos artistas, cuando hablo de instar, hablo de nosotros como Archi, la verdad que es muy difícil en la medida que no existan políticas públicas que apoyen a los artistas emergentes. Políticas públicas que apunten al resto de la cadena del valor. ¿Es una ley exitosa? ¿Es una ley efectiva? Desde mi particular punto de vista, desde el punto de vista de la Archi, y también desde el punto de vista de Cooperativa, que somos una radio que toca un 40% de música, casi un 40% de música, esta no es una ley exitosa. Esta es una ley de imposición y que creemos que no fomenta la música chilena. Creemos que hoy no hay un real fomento, creemos que hay una necesidad de crear nuevas políticas públicas que apunten a toda la cadena del valor del producto de la música. Porque la música es un producto, la industria de la música es un mercado. Y tenemos que crear nuevas políticas, y ahí me hago cargo. Como miembro del Consejo de la Música, hoy día estamos trabajando precisamente en crear una nueva política, una nueva institucionalidad de cultura y una nueva política de la música que apunte a cada una de estas partes de la cadena de valor: la creación, la producción, la promoción y difusión, que es donde estamos nosotros en la radio, y la distribución y la circulación. Yo sé que hay hartos esfuerzos de la SCD. A mí me tocó participar en la Fundación Música de Chile, que organiza esta feria, y también en varios jurados, donde escogíamos a muchos músicos para que pudieran grabar sus discos, y la SCD ha hecho un esfuerzo importante.
pero no es suficiente, no es suficiente. Falta mucho, mucho más por recorrer. Gracias. Gracias, Jaime. Completa exposición, aparte llena de temas, llena de semillas por las que discutir, digamos, ¿no? Varios temas que quedan pendientes. Ahí voy a recoger algunos puntualmente que me parecen súper interesantes para discutir con ustedes también o compartir con ustedes. Lo de las definiciones, por ejemplo, a las que apunta Jaime. Quiero simplemente citar la definición de música nacional que figura en la ley. Es toda expresión de género musical clásica o selecta, popular, de raíz folclórica y de tradición oral, con o sin texto, ya sea creada, interpretada o ejecutada por chilenos. O sea, un pianista que graba un disco con obras de Liszt y de Chopin es música chilena si el pianista es chileno. O cualquiera de los músicos que trajo Jorge acá son chilenos a pesar de que canten en inglés. Cualquier banda que cante que toque thrash metal o que haga death metal y por supuesto va a cantar en inglés es una banda chilena porque es una banda de San Miguel, una banda de La Cisterna. Y de verdad es súper interesante ver si efectivamente por el hecho de cantar en inglés esa banda es menos chilena que un grupo de folclore, por ejemplo. Es una discusión súper rica y súper abierta que nos deja acá planteada Jaime. El tema también de la definición del emergente, me parece que ahí efectivamente tiendo a concordar más porque efectivamente hay un gran vacío. O sea, ahí puedo ponerme yo, así como Jaime se acaba de poner el sombrero de la Archi, me puedo poner el sombrero de productor discográfico, que es una categoría en la que debuté este año, porque yo produje un disco, soy periodista, pero me lancé a producir un disco de Carmen Barros con Valentín Trujillo, que cualquiera que piense que esos son músicos emergentes como que no tiene idea dónde está parado. En realidad Valentín Trujillo es un hombre que no requiere presentación y Carmen Barros le puso a su disco 90 y qué, porque es un disco que ella celebra sus 90 años de trayectoria. Es la primera cantante que cantó La Pérgola de las Flores en Chile. Bueno, es una maravilla que ella esté cantando tan bien como lo hizo también en ese disco. Y sin embargo, por el hecho de ser un disco reciente, esos dos artistas, según la ley, son músicos emergentes a sus 90 y 80 y tantos años, digamos. No músicos. Música emergente. O el disco es un disco emergente. Entonces, a mí en todo caso me parece que es una confusión de alguna forma beneficiosa, porque me parece, a mí como productor me vendría bien que por el hecho de ser ese un disco emergente, porque es tan reciente, entrar en esa categoría y por lo tanto tuviera esa cuota asegurada del 20% dentro del 25%. Al final entiendo que, por errónea que sea la ley, el espíritu está correcto y es favorecer a la música reciente más que emergente. Me parece que es un tema más como semántico a lo mejor, pero como tú dices, finalmente si se interpretara de esa manera sería bueno que las radios estuvieran atentas también a la música más actual, más allá de la edad de los músicos, si son jóvenes, si tienen 20 años o 90 años. Y en lo que sí me parece que interesante también lo que acaba de decir Jaime es en el hecho de que, más allá de todo, por ejemplo, la exposición que escuchamos de Jorge, es verdad que la gran mayoría de los músicos, por lo menos en los primeros 10 o 20 lugares, hay bien poca rotación. Yo soy el editor de la publicación País de Músicos de la SCD. Hacemos el ranking todos los meses de los 10 discos de las 10 canciones más tocadas en la radio, a partir de la información de las 300 radios que se escanean. Y es bien poca la movilidad que hay. En estos 6 meses que llevamos midiendo, no hay más de 30 canciones en todo ese espacio. Y los nombres son siempre los mismos, efectivamente. Francisca Valenzuela aparece todos los meses, Noche de Brujas, Los Vázquez, que aparecen con 2 o 3 canciones, Américo, Jepe, que se filtra por el lado del pop con 2 canciones también, Chico Trujillo con Loca, por ejemplo, que es una canción ya un himno más que nada generacional y atemporal, Jordan Natalino, haciendo un repaso bien breve y somero, digamos. O sea, efectivamente no está funcionando, por lo menos en el tope de la lista, ninguna posibilidad de que músicos emergentes aparezcan en ese primer tope. Tal vez es ilusorio pensar que entre los 10 primeros haya músicos emergentes, pero tampoco entre los primeros 20, si uno se fija en la lista de octubre, por ejemplo. Entonces, me parece que finalmente dejo esa pregunta también abierta. ¿Qué tan efectiva está siendo esta ley para favorecer no solamente a músicos como los que acabo de mencionar, sino además efectivamente a los músicos emergentes y que figuren efectivamente entre los tocados, no entre los 10, pero entre los 100, por ejemplo? No sé si Álvaro podría hablar sobre yo eso. Yo quisiera primero afirmar de que es una buena ley, una ley que da un paso adelante y mueve un estancamiento que sí existía efectivamente, que el porcentaje de música de radio no superaba el 16% en su máxima expresión. Y ya superarlo, incluso la misma radio, de la cual es director también Jaime Humada, que es la radio Universo, que él dijo que les costó mucho encontrar repertorio, saltaron de un 2,9% en marzo a un 20,5%, ahora en octubre.
es un salto grande y hay música disponible. Nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande en modificar y mejorar la plataforma, que es la puesta a disposición de la música chilena. Es una plataforma que vamos a lanzar en marzo, va a estar lista en verano, pero se va a lanzar donde todos los programadores de radio, de cualquier radio de Chile, pueden acceder a toda la música chilena catalogada por estilo, si es emergente, si no es emergente, si es regional, si no es regional, cuáles son los singles que proponen, cuáles son. A todos los artistas van a tener acceso para poder subir esa música. Con respecto a lo que estás diciendo tú, es curioso porque me acabas de mencionar a los mismos de siempre. Y los mismos de siempre, ninguno de ellos lleva, el más viejo de ahí, Américo, Sí, explotó hace 8 años atrás o por ahí. O sea, estamos hablando de los mismos de siempre, gente que lleva menos de 10 años en la puesta en marcha. Son músicos que hasta hace un rato eran más de elite y hoy día son músicos que están saltando a la fama. O sea, transformándose en artistas consagrados. Dentro de los artistas que nunca habían figurado en ningún listado estaban los Marineros, Protistas, Prehistóricos, López, We Are The Gun, Portugal, Matías Sena y los Fictions, Trinidad Allende, Nino Cohete, Yael Meyer, Fármacos, Agosto, Chamanes, Crew, en fin, un montón de artistas que son considerados emergentes, a pesar de que puedan llevar algún tiempo, son emergentes, hoy día figuran en la lista de los 100 más tocados. Si eso no es producto de la ley, ¿producto de qué es? O sea, ¿qué está provocando el cambio, qué está generando las plataformas? Es esta disposición, y que yo celebro sobre todo la posición de Jorge, en el sentido de que quizás, y lo dijimos alguna vez en el Consejo cuando discutíamos esto, la proyección del 20%, decíamos, esto va a poner a los programadores que nunca, o que antes nunca, las radios que nunca tocaron música chilena, a trabajar, o sea, a hacer la pega de un programador, que es buscar qué música es la que le gusta a mi audiencia y qué música chilena puede haber. Y esa búsqueda yo la celebro y la aplaudo, porque realmente es lo que va a cambiar o está cambiando la mentalidad del programador de real, del director de la radio, de la gente que hace esta industria. Y por último, solo para comentar un poco lo que está diciendo Jaime, en el sentido de que él pone como la idea de que primero el huevo o la gallina, en el sentido de que la ley no es lo que va a solucionar esto, pensando en que se tiene que mejorar la industria. Sin embargo, ¿cuál sería el huevo? Lo que genera la industria, ¿qué hace que un público vaya a ver a un artista a un concierto y pague un ticket, y que con ese ticket se financie todo lo que involucra ese concierto? O sea, y ahí está toda la industria. Toda la industria está metida detrás de ese concierto y detrás de ese éxito. Y lo que provocó, el huevo que provoca eso, es la difusión. Y la difusión radial, hasta ahora, puede ser que en el futuro cambien, es lejos la plataforma de difusión más importante para un músico. Entonces, esta ley es parte de lo que viene a mejorar el huevo, o sea, el origen de lo que genera la industria de la música. Pueden pensar que a lo mejor hay un origen anterior, que es cómo se graba la música, pero mucha música fue grabada y para eso hubo fondos estatales durante muchos años que fueron entregados a través del principio del Fondar y después del Fondo de la Música para la creación y grabación de música chilena. O sea, se grabó música por más de 10 años y todos esos discos están guardados en alguna bodega, porque no había difusión, porque no había lugar donde poder poner esos discos. Entonces, finalmente, el huevo que crea la industria, primero está la creación, pero el huevo que se abre hacia la industria es la radio. Me gustaría agregar algo. Me gustaría agregar algo que tiene que ver con los mismos de siempre. Desde mi punto de vista, los mismos de siempre pasan a ser los que de alguna forma, y aquí te lo hablo como tu participación en el Consejo de la Cultura, de alguna forma el Consejo de la Cultura apadrina y los lleva a pasear todo el tiempo. Son los mismos. A eso creo yo que se alude con los mismos de siempre. Nunca ha salido a las exposiciones fuera de Chile, a las mismas exposiciones dentro de Chile, algún artista que esté partiendo y que su capacidad sea tal que tú lo puedas comparar con artistas extranjeros. De que un artista como el Calle Latina sea invitado por un grupo como Plan B a tocar a Francia.
pero siempre con todo el respeto de la calidad que tiene la Fran Valenzuela. Ella es invitada a Francia, ella es invitada a México, ella es invitada a Colombia, y claro, los demás artistas no aparecen. Eso yo creo que es los mismos de siempre. Por eso nuestro trabajo ha sido buscar y encontrar y aprovechar de poner con el medio que tenemos a disposición de la gente lo que realmente nosotros vemos como la música chilena. Cante en inglés, cante en ruso, cante, por decirlo de alguna forma, cante en argentino porque tiene acento, pero estamos buscando nuevas fórmulas, y las nuevas fórmulas hay que echarlas a andar. Hay muy buenas bandas de rock que también cantan en inglés. Hay muy buenas bandas que hacen tributos, y son todos chilenos, músicos chilenos. Y ellos siguen enjaulados tocando en un bar. Y cuando van a alguna fiesta de alguna empresa, lo llevan como show. Pero ¿dónde está la opción de que ellos, en las líneas musicales de las radios que correspondan, puedan estar? ¿Dónde se le dan las posiciones para poder exponerse? Bueno, ahí hay una pregunta grande que hay que hacerse. Los concursos a los cuales postulan para poder obtener fondos, los pierden los nuevos músicos por un papel. Solo un papel que no estaba timbrado por tal persona. Solo por un escaneo que subió mal al sistema. En el fondo, las personas que saben cómo postular son los mismos que ganan. Y vuelvo a la frase, los mismos de siempre. Entonces, tenemos que hacer algo porque los nuevos o los mismos que nunca han podido ganar puedan obtener algo, y puedan obtener algo en favor de la música, en favor de la creación y en favor del arte. Aquí tampoco se regula y se restringe el que la música tenga alguna forma en que no sea robada. Que la música en sí, a no ser que algún artista lo defina, sea entregada libre. Pero todos en el fondo, hagamos lo que hagamos, en el fondo necesitamos el dinero para poder seguir haciendo las cosas que hacemos. Así que esa es mi posición respecto a los mismos de siempre, y espero que tenga buena acogida y no he tratado de faltarle el respeto a nadie. Gracias, Jorge. A propósito de eso, que nos quisiéramos también abrir la discusión a los presentes acá. Tenemos poco tiempo, pero David, no quisiéramos perder la oportunidad quiero de... aclarar lo que dice Jorge. Bueno, Perdón, antes de... luego de eso damos la palabra al público. Sí, para aclarar. El Consejo de la Cultura está compuesto por diferentes consejeros, y ese es uno de mis roles. Y precisamente yo al interior del Consejo tengo una postura bastante crítica de lo que se está haciendo. Ahora, lo que tú dices es erróneo. Ya, todos los artistas que viajan por el Consejo de la Cultura, yo por lo menos que llevo 3 años nunca he viajado a la Francisca Valenzuela, y la verdad es que se repiten muchos nombres, incluso de lo que tú estás promocionando en tu radio. Entonces yo creo que tienes que informarte, Jorge, porque no es así. No. A Francia ha ido 2 veces. Investígalo. No y ha ido 2 veces a Francia y ha ido Llevo 3 a años México. al Consejo de la Cultura. Más tiempo. En los viajes Yo llevo que 3 se hacen. años. Y en los últimos 3 años no he ido. Por lo menos eso... Averígualo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Jaime? ¿Cómo están todos? Abrimos la palabra entonces. Me parece espectacular la exposición de ustedes, que nos reunamos. Yo soy artista, soy comunicador, soy músico, soy compositor, y me ha tocado vivir los dos lados. Un poco el lado mediático, de lo que significa para ustedes trabajar en un medio de comunicación privado, digamos, y lo que significa un negocio al respecto de eso. Yo no sé en qué momento, también grabé un disco con la EMI, formé parte de lo que eran las compañías disqueras el año 96, con Carlos Fonseca, con Terciopelo, que fue, digamos, mi productor musical. Mario Gallo, por cierto. Mario Gallo. Yo no sé en qué momento permitimos que pasara lo que pasó. ¿Cachai? Yo retomé hace 4 años mi carrera y me encuentro con una escena y con un Chile totalmente diferente, con un egoísmo tremendo, con los medios de comunicación en otra, ¿cachai? Navegando así como pasándose, perdóname literalmente, pero por la raja, weón, todo lo que significa lo nuestro, ¿cachai? Más allá del patrimonio cultural, sino la creación. Todavía suenan los Tetas, los Lucibel, y nos quedamos ahí, y de los 90 para acá no salió nada, compadre. No hubo ningún nuevo músico, ningún artista, murieron las compañías disqueras, no fue rentable el negocio de la música, y se fueron, y lo que nosotros hicimos como ahí fue
ser una repetidora del mundo, digamos, y empezar a repetir y que nos trajeran los grandes éxitos y las figuras y el Festival de Viña y toda esta cadena de lo que significa ser un artista y posesionar a un artista en el mercado. Estos 4 años para mí han sido dificilísimos, me metí en la pata de los caballos literalmente. Esta carrera es la menos rentable que hay en la vida. Yo creo que el conserje de mi edificio gana más plata de lo que gana un artista en Chile. Y te estoy hablando la verdad. Entonces lo único que uno pide de repente, cuando se esfuerza tanto, yo sé que la Fran Valenzuela tiene recursos y que muchos de los artistas que están posicionados actualmente han invertido muchos recursos personales, ¿cachai? De lo que significa pagar un promotor radial, pagar tus discos, pagar una gira, que es lo que yo también he hecho estos 4 años. De hecho, por algo he ido avanzando y no he caído en la máquina de la frustración como para decir, ¿sabéis qué? Mañana mismo vuelvo a la tele o me pongo a hacer otra cosa, porque ser músico en Chile es una máquina de la frustración, ¿cachai? Porque nunca voy a poder vivir de esto. Se abre esperanza, se abre ventanas. La ley del 20% fue una tremenda ventana y una tremenda esperanza, no para mí, que yo tengo 40 años, que soy artista y lo voy a seguir siendo quizás hasta que me muera, hasta los 80, yo voy a David Bowie todavía sacando discos, a Mick Jagger todavía haciendo tours. No me preocupa el tema de la edad, pero sí me preocupa la gente que viene detrás de nosotros, ¿cachai? Que son los que están ahí, en el fondo, ¿cachai? Que quieren una oportunidad, que quieren ver esto como algo que puede ser factible de poder realizar. En fin, llegando más allá, yo creo que esta ley del 20% es una ventana de esperanza. Yo creo que cuando hablamos de artistas, hablamos de personas, porque ustedes son personas y nosotros también lo somos, ¿cachai? Y somos personas que sufrimos igual que ustedes, que tenemos los mismos problemas que ustedes. O sea, el medio y el artista, yo no separaría el medio del artista. En el fondo, lo que nos une es el país, ¿cachai? Somos todos chilenos y eso es la unidad, lo que se genera. Ahora tenemos que estar todos alineados para poder lograr nuevas figuras que se proyecten hacia el extranjero y que Chile tenga una presencia artística internacional. Y que es lo que hemos estado logrando a través de la Javiera Mena en España, o la Fran con sus propios recursos haciendo sus giras internacionales, y después, o yo mismo, yo también he estado tocando en Nueva York, en Miami, en festivales latinos, donde aquí, pucha, me han dado, gracias a la cooperativa, yo me saco el sombrero, porque en el fondo igual ha seguido mi carrera y apoyado. Pero si uno no hace eso, ¿quién hace eso por uno? ¿Cachai? Nadie. Entonces, cuando tú tocas los mismos de siempre, sí, uno le da lata que sean los mismos de siempre. En Matucana sí es los mismos de siempre, la programación, en todo lo que se haga y que tenga fondos del Estado, se repiten porque son las figuras que ya llevan 10 años trabajando y que están posesionadas en un mercado. En el fondo, resumiendo, yo creo que lo que tenemos que hacer, y se está dando, es estar todos alineados en la misma. El Consejo de la Cultura alineado en la misma, la SCD alineados en la misma frecuencia, y los medios de comunicación, ahora que esto ya se aprobó y que ya es ley, y que más allá de esto, estar en la misma, pero en función de sacar un Chile para adelante, ¿cachai? Sacar un medio artístico para adelante, que se exporte, que crezca, ¿cachai? Que crezcamos por ahí y que en el fondo la música crezca. Yo creo, esa es mi opinión personal, y yo creo que trabajando alineados, los más beneficiados de todo esto va a ser el país, la cultura, el arte y las nuevas generaciones. Gracias, Mario. Mario Gaya, actor solista y ex integrante de Terciopelo. Gracias por la intervención. No sé si hay alguien más que quiera también hacer algún comentario, alguna pregunta a la mesa. Acá una pregunta. Adelante, por favor. Bueno, primero, valorar un poco lo que ha hecho Radio Carolina, y una pregunta para, no me acuerdo el nombre. Pablo sí. Medel, de la Pablo Radio Medel. Usach. Sí, no, allá. Jaime Ahumada. Perdón, Jaime. Usted dijo que habían dos cosas, o sea, que la ley estaba errónea con respecto a la definición de música chilena y música emergente. Me gustaría saber, según usted, cuáles son las definiciones entonces correctas, o que a su parecer son buenas de música chilena y música emergente. Mira, yo no te puedo hacer una definición porque no es mi rol. No es mi rol definirla. De hecho, tampoco es mi rol crear una política de fomento. Yo, a través del Consejo de la Cultura hoy día, hago un pequeño grano de arena respecto de mi experiencia en radio, precisamente para crear una mejor política. Ahora, yo lo que sí te puedo decir más o menos, en términos de la ley de música chilena, o sea, de la definición de música chilena, es que una de las críticas que nosotros hicimos es que esta ley se suponía que apuntaba a proteger el patrimonio, ¿ya? Sin desconocer que hay muchos otros detalles o aspectos de la ley que tienen que ver, por ejemplo, con el tema laboral de los músicos, que hay que abordarlo.
pero básicamente la música chilena, y no estoy contra tampoco lo que hace Radio Carolina, yo lo valoro mucho lo que hace Carolina, encuentro que de verdad es espectacular lo que hicieron para poder cumplir el 20%. Pero yo creo que no puede ser que, o sea, y valorando también los músicos que hacen bandas tributo, etcétera, pero no podemos estar cumpliendo la ley del 20% tocando música en inglés. Que desde esa perspectiva, insisto Jorge, no te estoy criticando, no es nada personal, pero desde esa perspectiva habría sido lo más fácil, no, te estoy criticando en realidad, no, habría sido lo más fácil que para la Radio Universo. La Radio Universo es una radio que tocaba el 98% anglo y que nosotros nos cuestionamos también, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, toquemos bandas tributo, que era como, toquemos bandas tributo que sean músicos chilenos y que de verdad es una posibilidad, porque yo no tengo nada contra las bandas tributo, de hecho encuentro que hay algunas que son muy buenas, pero no es el objetivo final de una ley de música chilena. Yo siento que el objetivo real de una ley de música chilena es destacar al autor y compositor chileno, es destacar sus propias obras y no, en el fondo, parchar de alguna manera a los intérpretes de música en inglés, porque pasa, y a lo mejor para Mario en el futuro va a decir, es una posibilidad empezar a hacer tributo, claro, y hacer tributo, y es válido, porque para un músico que no tiene que comer, para un músico que tiene que sobrevivir, es súper válido. Pero la definición de música chilena, desde mi perspectiva, debería haber apuntado más hacia lo patrimonial. Gracias, Jaime. Me están diciendo que no tenemos tiempo para una siguiente pregunta, pero hay suficientes temas tirados al aire para que siga una discusión muy rica fuera en los pasillos, así que los invitamos a no dejar de discutir sobre música chilena con todos los que estamos acá, por cierto. Yo solo quisiera cerrar con una frase. Adelante, por favor. Quiero celebrar lo que Jaime Ahumada ha expuesto en el sentido de decir que el 20% no modificó en absoluto las audiencias de la radio, porque ese fue uno de los argumentos más grandes que se esgrimieron para que la ley no existiera, en el hecho de que las radios iban a correr el riesgo de que iban a perder audiencia. Si las audiencias no se han modificado es porque a la gente le está gustando la música chilena.